Cuán maravillosos son tus caminos, ¿quién de ellos a mí me apartará? Son los que conducen a tu gloria y por el cual los justos marcharán. Todo ser a ti vendrá a adorarte cuando sea llegado el día final. Vestidos todos con ropas blancas y un hermoso coro a ti entonará. Cuán maravillosos son tus caminos, ¿quién de ellos a mí me apartará? Son los que conducen a tu gloria y por el cual los justos marcharán. Todo ser a ti vendrá a adorarte cuando se ha llegado el día final. Vestidos todos con ropas blancas y un hermoso coro a ti entonará. Todo ser a ti vendrá a adorarte cuando se ha llegado el día final. Vestidos todos con ropas blancas y un hermoso coro a ti entonará. Coro a ti entonará. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo cordial, muy bienvenidos a nuestro programa de este día sabadito alegre, cuando estamos listos ya para saludarles y iniciar y continuar con este, va a ser el tercer tema de la serie, Babilonia, del pasado al presente. Este es un tema que hemos venido desarrollando por las últimas 2 semanas,
Así es que yo les invito a que se quede, porque al igual como los otros temas que hemos desarrollado, este va a estar sensacional. Yo les invito sinceramente para que se queden y se ilustren de la palabra de Dios acá con nosotros. Humildemente les presentamos la palabra de Dios en las posibilidades de nuestro conocimiento, pues tratamos de desarrollar este tema que es de mucha edificación. Y yo les quiero decir que el tema de hoy, como diría un buen español, no tiene desperdicio. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros y al mismo tiempo compartan nuestra transmisión, ya que estoy muy seguro de que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes, que les gusta estudiar la palabra de Dios, que les gusta escuchar los temas actuales de la profecía bíblica y de algunos otros asuntos que realmente como cristianos nos interesa. Así es que un saludo y un abrazo especial, muy cordial de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano, deseando que la bendición de nuestro Dios sea sobre cada una de sus vidas y de sus familias, especialmente en este nuevo año que ya vamos adentro, ¿verdad? Así que vamos a iniciar rápidamente después de que tuvimos ese pequeño especial allí para hacer la entrada un poco diferente a los anteriores. El día de hoy, como les dije, vamos a presentarles la parte número 3. La semana pasada no estaba muy seguro de presentarles la parte 3, pero créanlo que hoy vamos a ver un punto muy interesante donde una vez más nosotros tenemos que tener confianza en la palabra de Dios y de eso se trata. El día de hoy vamos a tener más confianza de lo que normalmente hemos tenido como cristianos en la palabra de Dios. Así es que hoy vamos a presentarles la tercera parte de este interesantísimo tema que se llama Babilonia, del pasado al presente. No se lo pierda porque nosotros el día de hoy venimos con todo y espero que sea de mucha edificación, de mucha información para cada uno de ustedes. Así es que vamos a iniciar en esta tarde hoy de este sábado, cuando estamos en la fecha 18 de noviembre, de enero. Ya quiero que el año termine, en realidad apenas recién vamos empezando. Hoy es 18 de enero, así que para todas las personas que nos ven y que nos verán a través de YouTube, allí usted puede ver estos temas una vez que terminamos acá a través de Facebook. Esta es la transmisión en vivo a través de Facebook Live, a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. Pero despuesito, inmediatamente que terminamos, usted nos puede ver en diferido, como quien dice, ahí lo posteamos en nuestro canal de Ángel Galeano en YouTube. Así que no se lo pierda. Y a los amigos que nos ven a través de YouTube, por favor, denos un likecito ahí, suscríbase a nuestro canal y si le ha sido de bendición, por favor, comparta con sus amigos, con las personas que le interesa estos tipos de temas, ¿verdad? Bien. Antes que todo, quiero iniciar en esta tarde con una pequeña oración. Hoy tenemos este tema muy interesante, así es que no se la pierda porque sin duda alguna va a ser de mucha, pero mucha edificación para cada uno de nuestros amigos, los que les gusta estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo les aseguro de que al final vamos a salir muy edificados, porque realmente la palabra de Dios nos ilustra, nos llena, nos da conocimiento, sabiduría y sobre todo nos prepara, que eso es lo que quiere el Señor. Prepararnos para los eventos finales, porque saben ustedes, mis queridos amigos y hermanos, este mundo algún día se va a terminar. Y nosotros creemos en Dios, que Dios es un Dios vivo, un Dios que dirige aún el destino de este mundo y Él quiere dar señales, quiere dar información e ilustración a sus hijos, a aquellos que se la pidan. Así es que el tema de hoy, Babilonia, del pasado al presente. ¿Qué tiene que ver? Claro, nosotros hemos venido desarrollando este tema de Babilonia porque sabemos a través de la palabra de Dios que en el pasado ya existió Babilonia. Pero nos dice la palabra de Dios que en el tiempo final va a existir, no sé si otra, pero eso es lo que estamos descubriendo, pero aparentemente es la misma Babilonia, nada más que ahora revestida de un espíritu diferente. Pero los principios, en principio no cambia. El día de hoy vamos a descubrir ese punto. ¿Por qué la Babilonia antigua surge
en los últimos días? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y el versículo de hoy que quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, es, ahí lo tenemos en pantalla, dice, ¿qué es lo que fue? Nos dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Qué interesante esta declaración. No hay nada debajo del sol, nuevo debajo del sol, o sea que todo es lo mismo, según la palabra de Dios. Hoy vamos a ahondar un poquito, vamos a analizar este versículo en el contexto de Babilonia. ¿Qué tiene que ver este versículo con Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones? Bueno, quédese en nuestra sintonía y usted va a ver y usted va a enterarse de qué se trata el día de hoy. Un saludo especial para todos los hermanos que ya se han comunicado con nosotros. Yo les pedimos que compartan esta transmisión. Así usted también está colaborando no solamente conmigo, sino que con la obra de Dios de llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un saludo para Saúl, que por ahí nos está viendo, ¿verdad? Saúl Mejía, un abrazo cordial, y para todos los hermanos y amigos que han pasado de paso y los que están conectados por ahí. Si usted no escribe, pues yo no le voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Porque no sé si usted quiere que le mencionemos, pero yo veo todos los que entran por acá. Bien, saludos para Onyx, que le hizo ahí a la prima el like. A los que hicieron like sí les voy a decir, ¿verdad? También para Teresa, ¿verdad? A la hermana Tere y a su querido esposo, ¿verdad? Que apreciamos mucho, una familia que queremos mucho. Bien. Vamos a tener una palabra de oración, mis queridos amigos, y de inmediato nosotros vamos a desarrollar este tema tan interesante, porque no sé si me va a quedar tiempo, ojalá que sí, y que al final todos salgamos edificados de este tema. Querido Dios y Padre que está en el cielo, alabamos y glorificamos su nombre, porque sabemos que usted es un Dios grande, todopoderoso. Gracias, Señor, por sus misericordias que ha tenido con nosotros hasta este momento, porque nos ha cuidado y ha guiado nuestros pies para caminar en el camino y en la senda correcta. Ahora, Señor, que vamos a estudiar su palabra en este tema tan importante que tiene que ver con nuestra salvación, le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea una vez más con nosotros para que nos enseñe cómo y qué debemos de decir y cómo debemos de interpretar su palabra. Por favor, Señor, quédese con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, quiero iniciar en esta hora tratando este tema tan interesante como les anuncié a un principio. Eclesiastés 1:9 nos dice que, en forma de pregunta, ¿qué es lo que fue? O sea, lo que ya pasó. Y se contesta lo mismo que será. O sea, no hay ningún cambio, va a ser lo mismo que va a venir en el futuro. Y después se hace otra pregunta, ¿qué es lo que ha sido hecho? Y dice, respondiendo de nuevo en el mismo versículo, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? En Hebreos, esta declaración lo dice de la siguiente manera, lo que ha sido es lo que será. Así aparecería en esta expresión en hebreo, ¿verdad? Es una referencia a los ciclos inmutables de la naturaleza que se repiten en obediencia a las leyes divinas o a las leyes de Dios, ¿verdad? Y gracias a este principio, los hijos de Dios podemos, oiga bien, podemos saber cuáles son sus propósitos o sus planes en nuestros días. Es decir, cuando echamos una mirada al pasado, vemos cómo Dios ha actuado o lo que Dios ha permitido. Nosotros podemos hacernos una idea de cómo Dios va a actuar o en su defecto permitir que sucedan cosas, ¿verdad?, en nuestro presente. Por lo que Eclesiastés
nos quiere decir, o lo que nos quiere decir es que todo lo que sucedió en el pasado continuamente se está repitiendo durante la historia hasta nuestros días. ¿Entendió? Es por eso que aquellos que confiamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y obedecemos su palabra, vamos, si se quiere, un paso adelante en relación a aquellos que no leen u obedecen la palabra de Dios. No es porque estos sean muy diferentes a los otros o porque nosotros que estudiamos la palabra de Dios seamos diferentes a los demás, ¿verdad? Sino que por el simple hecho de tener por guía y consejo a la palabra de Dios, obtenemos una iluminación más elevada que las personas normales que no les interesa hacer la voluntad de Dios o la voluntad de nuestro Creador. De modo que no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo mismo que ocurrió en el pasado, dice Eclesiastés, se repetirá en la historia. Y el tiempo que estamos viviendo, mis queridos amigos, es de especial importancia debido a que la historia se vuelve a repetir. Y dependerá de ti y de mí qué lectura nosotros le damos a los eventos y de nuestra decisión dependerá nuestra salud física y sobre todo nuestra salud espiritual. Dependerá nuestra salvación o nuestra perdición. La palabra de Dios nos dice que solo hay dos caminos. Por eso yo digo, salvación y perdición. Después de que el pueblo de Egipto el pueblo de Dios salió de Egipto, Jehová les dijo allá en Deuteronomio 30, 15 al 16, el Señor les dijo, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La palabra de Dios nos dice que solo amando a Jehová y obedeciendo su palabra o sus mandamientos, estaremos del lado de la justicia, la verdad y el éxito. Es por eso que hoy queremos profundizar en este principio de que los tiempos se repiten como una oportunidad que Dios le da a sus hijos de escoger el bien y a Jehová para su salvación. Otro principio no menos importante y que está relacionado con lo que venimos hablando es la profecía. Interesante. La profecía viene a ser el cumplimiento, por decirlo así, de este principio. Dios, por el hecho de ser Dios, ya conoce el futuro, pero debido a que Él conoce perfectamente la efectividad de ese principio, Él puede profetizar que ciertos eventos ocurrirán en el futuro. Y así es como es que Dios levantó enormes, grandes hombres profetas para que dieran a conocer los designios de Dios o los planes de Dios para el futuro de la humanidad. De hecho, muchos de ellos no entendieron lo que estaban escribiendo para su tiempo. No entendían lo que escribían, pero ellos en obediencia a la palabra de Dios, a Dios lo hicieron. De modo que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que fue inspirada por Dios para beneficio de los seres humanos, para los beneficios de los hijos de Dios, en especial de aquellos que queremos vivir y obedecer su palabra, ¿verdad? Es por eso que Dios nos aconseja que no ignoremos la profecía. La palabra de Dios es claro. Primera de Tesalonicenses nos dice, primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Hacerlo sería ignorar a Dios. Y el día de hoy estaremos estudiando una profecía
que justamente sucedió hace mucho, pero mucho tiempo atrás, pero como dice la palabra de Dios, se repetirá en el futuro y para ser específico en nuestros días. Ese tiempo ya llegó, ya está con nosotros y de nosotros depende de qué lado estaremos, o de nosotros va a depender si la entendemos o no. Una famosa escritora que yo admiro mucho, norteamericana, llamada Ellen White, escribió: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Definitivamente, es importante conocer lo que Dios hizo en el pasado, porque Dios nos dejó lecciones muy importantes para nuestro presente y para nuestro futuro. Es por eso que queremos ir a desvelar las hojas de lo que sucedió en el pasado, las hojas del ayer, del pasado, para ver qué ocurrirá en el presente o en el futuro. Ese es el principio en que Dios quiere que confiemos, porque es inspirado por Él. En pasados estudios nosotros hemos venido hablando de Babilonia y vimos cómo el libro profético por excelencia, hablando de Apocalipsis, nos la presenta como un poder que en los últimos días traería muchos problemas a los hijos de Dios. Es más, cuando buscamos este nombre en Apocalipsis, o sea, Babilonia, siempre tiene connotaciones negativas, o que es digna de castigo, o que está actuando mal, o que se merece la ira de Dios. Algunas de las referencias que nosotros encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, es en Apocalipsis 14:8, y dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Babilonia es una gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es lo negativo aquí de Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y nosotros ya hemos dicho de qué se trata este vino. Falsas creencias, falsas costumbres, mandamientos de hombres. Apocalipsis 16:19 dice: y la gran ciudad, hablando de esa Babilonia, fue dividida en 3 partes. Algún día pudiésemos hablar un poquito de estas 3 partes. Y las ciudades, dice, de las naciones cayeron. Oiga bien, escucha bien lo que está hablando aquí. Está hablando de que esas grandes ciudades, esa gran ciudad está repartida entre las grandes ciudades de las naciones que cayeron, y la gran Babilonia dice que vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Este versículo más adelante lo vamos a estar tocando para que usted entienda un poquito cuando la palabra de Dios dice vino en memoria delante de Dios. Porque Dios, al mirar esta Babilonia presente, se le vino a su memoria. O sea, se acordó de otra Babilonia. Oh, y eso ya lo vamos a ver. Eso tiene una lección realmente muy impresionante. Y el capítulo 17, en el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, encontramos con un montón de símbolos que obviamente nosotros tenemos que interpretarlos. Aquí dice que en su frente, o sea, en la mente de este poder de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, hay un nombre escrito. Y cuando nosotros averiguamos un poquito qué significa la palabra nombre, significa el carácter. O sea, el carácter de esta Babilonia, obviamente nos dice que es un carácter de corrupción, de abominación. Y eso es lo que condena a Dios, ¿verdad? Ya en Apocalipsis 18 nos habla de la caída de este poder y dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia,
ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Escuche esta otra connotación. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, es grave la situación de Babilonia. No solamente ha dado de beber del vino de fornicación a las naciones, sino que también es la casa donde habitan los demonios, las aves inmundas, que son los demonios, ¿verdad? En el Apocalipsis 18:10 aparece otra declaración importante que habíamos mencionado. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Lamentablemente, sobre Babilonia se habrán de derramar juicios. Y la palabra de Dios nos dice que serán las 7 últimas postreras plagas. Ya en el capítulo 21, en el versículo 21, del capítulo 18 de Apocalipsis, nos da otra declaración importante. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Hemos mencionado solo citas del Apocalipsis porque la mayoría de los cristianos creemos que este libro contiene muchas profecías que mayormente se cumplirían en el tiempo del fin, y estamos viviendo en el tiempo del fin. Por consiguiente, deberíamos entender correctamente todo lo que este libro nos dice, ¿verdad? Hay algo extraordinario con la Babilonia que es mencionada en el Apocalipsis. Y es que Dios, al inspirar al profeta a escribir acerca de Babilonia, lo hace pensando en la Babilonia antigua. Y aquí vamos a irnos un poquito atrás a los versículos que mencionamos, especialmente en Apocalipsis 16:19, donde dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Note bien que esta ciudad y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y después dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Es interesante, hay mucho que interpretar ahí, pero la idea es fácil. O sea, no está diciendo que las ciudades del mundo es Babilonia. Sería la parte física de Babilonia, pero Babilonia, además de ser de que fue algo físico, de que fue una gran ciudad, un imperio, también tenía sus costumbres y sus religiones. Pero bueno, lo que yo quiero hacer notar aquí es que, y dice, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta cita es importantísima, mis queridos amigos y hermanos, ya que nos habla de que lo que va a hacer Dios con la Babilonia moderna va a ser similar con lo que hizo con la Babilonia antigua, ya que la Babilonia moderna es una repetición o una imitación de la antigua. Y es de esta forma que el principio de Eclesiastés se cumple cabalmente. Volvámoslo a leer de nuevo. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? ¿Quién fue en este caso? Babilonia fue. Lo mismo que será. Babilonia tenía que ser en el futuro también, de acuerdo a este principio. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Bueno, ¿qué es lo que hizo Babilonia? Lo mismo que hará en el futuro. Y dice Salomón, y nada hay nuevo debajo del sol. Jesús nos decía que no existiría hombre como Salomón tan sabio. Y realmente Salomón era un sabio que la tierra jamás podrá parir uno igual a él. Todos sabemos que hizo Babilonia antigua con los hijos de Dios. Ya usted lo puede leer en la Biblia, en la historia universal. Usted puede leer todos estos hechos que fueron grabados ahí en barro, en la forma como se escribía anteriormente, que ya se me olvidó, en esos tremendos rollos. Hizo lo que quiso con los hijos de Dios, ¿verdad? Los llevó en cautiverio, los mató, los destruyó su pueblo de igual forma.
la Babilonia moderna anuncia, sorprendentemente, Apocalipsis nos dice que hará lo mismo. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Usted se acuerda, si usted ha estudiado la Biblia así, algo, se va a dar cuenta de que el primer imperio de la historia que menciona la Biblia, por supuesto hubieron otros como el imperio egipcio y el imperio asirio, pero la profecía se enfoca mayormente desde el pueblo, desde el imperio babilónico, porque el imperio babilónico fue protagonista en la historia bíblica y Dios lo quiso poner en la historia como un imperio que tendría algo mucho que enseñarnos, especialmente en la parte final de la historia de este mundo. Babilonia fue el imperio que llevó cautivo a los hijos de Dios de Jerusalén. ¿Se acuerda? Al menos 3 veces el imperio babilónico envió a sus militares, por decirlo así, para destruir y acabar con Jerusalén. Y finalmente se llevaron cautivos a muchísimos, no a todos, pero sí muchísimos, especialmente jóvenes inteligentes, así como Daniel y sus compañeros. Pero saben, en medio de todo ello, el propósito de Dios no se aparta. Dios está siempre con sus hijos y con su pueblo, ¿verdad? Así es que la historia se iba a repetir según la palabra de Dios, que al final de los tiempos, esta Babilonia iba a resurgir. No como en aquel entonces, ¿verdad? Hoy no vemos un imperio babilonio avasallador, un imperio conquistador, pero, ¿saben? Algo mucho más que eso, y ahora sí disfrazando sus tácticas de una forma más moderna, la Babilonia iba a venir y a oprimir y asesinar a los hijos de Dios. Veámoslos, en Apocalipsis 16:6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué es lo que hizo Babilonia? Derramó la sangre de los santos, los mató, los sacrificó. O sea, eso es lo que ha venido. Acuérdense que la historia se repite. O sea, Babilonia, cuando hablamos específicamente de Babilonia, ha venido repitiéndose durante la historia. Si usted quiere saber quiénes son los que han sacrificado a los hijos de Dios, quiénes han derramado la sangre de los hijos de Dios, váyase a la historia y va a ver qué poder político religioso ha matado millones y millones de cristianos. Se va a dar cuenta que es la misma que está ahora y es lo mismo que va a repetir en el tiempo del fin. Y en el capítulo 17 nos habla de la obra también de este poder terriblemente satánico, le podría decir yo, porque no hay otras palabras como describirlo. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el versículo 6 del capítulo 17, dice la palabra de Dios, siempre hablando de las características de este poder y de sus cosas terribles que cometerá. Dice que vio a la mujer ebria de la sangre de los santos. Escuche bien, mi querido hermano, especialmente tú que eres cristiano, prepárate porque la profecía se va a cumplir. Lo que fue es lo mismo que será. Dice que miró a este poder, que le llama la mujer, pero también es Babilonia, ebria de la sangre de los santos, o sea, los mataba, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Nosotros no nos asombramos. Yo mismo te estoy hablando de esto y no te asombras porque no tienes ni la mínima idea de lo que va a suceder en el futuro cercano. O sea, al ver Dios todas estas atrocidades contra su pueblo, viene a su mente lo que hizo Babilonia antigua. Es por eso que Dios decide de una vez por todas acabar con el espíritu malévolo, diabólico de la Babilonia moderna, y lo va a hacer para siempre. Para comprobar que la historia de Babilonia se repetirá y en mayor proporción, ahora, mis queridos hermanos, ya casi en la parte final de este estudio, vamos a leer de forma casi idéntica lo que Dios le anunciaba a la Babilonia antigua. Jeremías 51 nos habla de esta experiencia, la cual
si la tomamos como ejemplo, nos serviría para nuestros días. Escuchen lo que pasaba con la Babilonia antigua. Y después yo lo voy a traer al Nuevo Testamento para que usted vea que es lo mismito que está describiendo, lo que describe Dios que hará en el presente o en el futuro, Babilonia, así como hizo en el Antiguo Testamento. Mire, yo quiero leerles estos versículos que aparecen especialmente en el capítulo 51 de Jeremías. En Jeremías 51:1 dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Es interesante que cuando vamos a Apocalipsis y hablando ya de la Babilonia moderna, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿Escuchó? En Jeremías 51 dice: huid de en medio de ella. En Apocalipsis me dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Interesante. En Jeremías 51:7 hay otro texto que es idéntico al texto de Apocalipsis, hablando de Babilonia. Hablando para la Babilonia antigua, dice Jeremías 51:7, lo siguiente, dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. Mire qué interesante. Aquí a Babilonia le andaba dando vino a todos y quedaron aturdidos. O sea, les enseñó las falsas doctrinas, falsas costumbres, etcétera, etcétera. Todo lo proveyó para confundir. De hecho, Babilonia es confusión. Y mire lo que dice de la Babilonia del presente. Apocalipsis 17:2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Qué interesante, ¿verdad? Cuando hacemos esta comparación, yo cuando estaba haciendo este estudio quedé sorprendido de cómo Dios nos está ilustrando, de cómo Dios nos está diciendo: miren, lo que pasó en el futuro es lo que va a pasar, lo que pasó en el pasado es lo mismo que se proyecta en el futuro. Otra cita bíblica que aparece en Jeremías 51:8 dice: en un momento cayó, hablando de la caída de Babilonia, de la antigua, dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane, pero no sana. Y mire lo que nos dice Apocalipsis 18:2 de la caída de Babilonia moderna. Y dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mis queridos hermanos, en otras palabras, la palabra de Dios me dice que Babilonia es la casa de los demonios. O sea, esta institución política religiosa, que yo no necesito mencionar, por supuesto, me estoy refiriendo al sistema, no me estoy refiriendo a las personas. Es la casa de los demonios. Interesantes. Y así nosotros podíamos seguir leyendo a Jeremías y Apocalipsis. Usted puede leer Jeremías 51 y 52 y hace una comparación con el Apocalipsis. Y yo les aseguro, mis queridos hermanos, que usted va a encontrar muchísima información. Y por supuesto usted estará enterado de los planes de Babilonia, porque va a ser lo mismo que va a ser. Y nosotros estamos preparados para eso. Sabemos a lo que viene en nuestros días, ¿verdad? Así es que pareciera que es una misma descripción de la Babilonia antigua con la moderna. Y en verdad, el principio se está repitiendo. El espíritu de Babilonia está presente en nuestros días. Y Dios, como dice, se ha acordado de sus maldades, y finalmente ese espíritu será destruido cuando Cristo venga. Por supuesto, cuando Dios mira el mundo en este tiempo, se acuerda de ese mismo espíritu que se presentó en aquel entonces, en el pasado. Ese mismo espíritu de
de rebelión contra Dios, porque el imperio de Babilonia era un imperio de rebelión contra Dios, ¿verdad? Mis queridos amigos, cuando Cristo vino por primera vez, en verdad, todo hubiese terminado. Babilonia hubiese acabado allí cuando Cristo vino por primera vez, ¿verdad? Si el pueblo de Dios hubiese recibido al Mesías, o sea, al Señor Jesús, todo hubiese acabado, o por lo menos ahí hubiese empezado el final de todo este sistema de apostasía, pero lamentablemente lo rechazaron. Y muchas de las profecías que debieron cumplirse en la era mesiánica deberán de cumplirse antes de la venida de Cristo, aunque muchos, por supuesto, dicen que estamos viviendo ya en la era mesiánica. De eso pues no vamos a hablar el día de hoy. Ese es otro tema. La Babilonia moderna, ahora representado por la falsa religión que ha dado de beber a todas las naciones del vino de su fornicación o falsas creencias, ha convertido al mundo en una especie de Babilonia antigua, pero ahora con connotaciones espirituales, costumbres, como también sistemas políticos, culturas que son abominación contra Dios. Babilonia, según la palabra de Dios, ha creado cualquier tipo de planes de todo tipo para confundir a la gente. Es por eso que Dios le dice a su pueblo en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, porque el castigo de Babilonia, mis queridos amigos, nada más ni nada menos va a ser la ira de Dios, ¿verdad? Hay que salir de ello, no hay que estar tan conformes. Incluso a ti que eres cristiano, mi querido amigo. Pablo nos decía en 1 de Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una pregunta, ¿cómo sabes que las doctrinas en que crees no está contaminado por el espíritu de Babilonia? ¿Estás seguro? ¿Tú crees que estás firme en lo que crees? Peligro, peligro, mucho peligro hay. No vaya a ser que ya estás caído, ya estamos caídos. Acuérdate que Babilonia nos ha dado el vino adormecedor. Ese vino nos adormece. ¿Y qué de las costumbres? ¿Estás haciendo lo que el mundo hace? ¿Alguna vez has investigado de dónde vienen tantas costumbres, festividades y eventos que celebramos anualmente? Hoy la religión falsa quiere redefinir cosas que Dios ya estableció desde el principio del mundo. Quieren crear un nuevo humanismo, le dicen. Quieren redefinir el matrimonio, por ejemplo. Quieren decirnos qué es el bien y qué es el mal. Quieren crear un nuevo orden mundial, por cierto, cuando Dios ya estableció la forma como los humanos debemos de vivir. Es tan increíble que todos, escuche bien, una gran mayoría de personas están dispuestos a obedecer todas las reglas para este nuevo orden, pero no queremos obedecer los mandamientos de Dios. El propósito de Babilonia, mis queridos amigos, de la Babilonia moderna, es sacar del corazón de todos los hijos de Dios al verdadero Dios. Aunque ellos a veces te dicen que creen en el Dios verdadero. Para ellos eso no es problema, porque al igual que la Babilonia antigua, pueden también creer en el Dios verdadero sin dejar sus dioses, ¿verdad? Por eso, Babilonia es confusión. Ese es el espíritu que llevará a la tragedia final de este mundo. Por eso Dios tiene preparado para ella un castigo especial. Mis queridos amigos, estamos llegando casi a la parte final de este programa, pero yo los quiero llevar Apocalipsis. En Apocalipsis 17,
18, nos habla de una descripción especial, de una descripción de la ramera, ¿verdad? Porque saben, mis queridos amigos, sea que tú sepas acerca de estos temas o no, la historia se va a repetir. Y es más vale que nos haya enterado de todas estas situaciones, porque al menos tú vas a saber qué hacer en el momento de que se presenten los acontecimientos. Estamos en este preciso momento ante el establecimiento de un nuevo orden. No sé si tú lo has escuchado, hemos hablado ya en los estudios anteriores. Un nuevo orden. Hasta la palabra sonaría un poco a blasfemia, porque un nuevo orden significa que todo está desordenado. Y efectivamente, pudiese ser que tengan la razón, que todo está desordenado. Pero saben, mis queridos amigos, desde que Dios creó a este mundo, dejó todas las cosas en su lugar. Obviamente, con la entrada del pecado, vino el desorden. Pero eso no quiere decir que Dios ha abandonado a este planeta y que finalmente no establecerá o no hará lo que hizo al principio, volviendo de nuevo a aplicar el principio de lo que fue, será lo mismo que será. Y yo me iría un poquito más atrás de Babilonia y me iría hasta Génesis, en el huerto del Edén, donde Dios hizo al principio todas las cosas y Él dijo, bueno en gran manera. Él miró e hizo la creación, fue bueno en gran manera. Cada uno de los días de la creación, hizo creación, valga la redundancia, y Él lo decía, fue bueno en gran manera. Finalmente hizo el hombre. Y obviamente el hombre también fue una obra maestra del maestro de maestros. Jesús hizo a imagen y semejanza de él a la primera pareja. Pero resulta que en el nuevo orden dice que eso no funciona. De que el hogar, de que la pareja no necesariamente tiene que ser hombre o mujer, sino que pueden ser hombre con hombre y mujer con mujer. Están redefiniendo qué es el humanismo, por ejemplo. O sea, ya lo que Dios hizo, eso como que está obsoleto, ya no es para nuestros tiempos, porque ya estamos en tiempos modernos. Pero saben, justamente eso es lo que iba a hacer Babilonia a través de la religión falsa. Todos sabemos lo que está sucediendo ahorita. Si usted no lo sabe, no es mi culpa. Tiene que ir a leer, ver la noticia, deje de ver novelas. Y si mira la televisión, mire noticias. Si mira internet, pues vaya a leer los diarios digitales y las noticias que se cuelgan ahí. Y usted va a ver que están pasando cambios extraordinarios. Las religiones en el mundo se están uniendo porque las religiones necesitan que el mundo esté en paz. Y obviamente, alguien decía ahí que el opio de las naciones son las religiones. Y bueno, en parte estoy de acuerdo y en parte no. Pero lo que sí sé yo es que cuando la verdadera religión se practica correctamente, trae paz, trae alivio. Pero hoy en día la paz la quieren conseguir a través de leyes. La quieren conseguir a través de dándole poder. Por ejemplo, quieren darle poder a las mujeres, como que si estas no la tuvieran. Yo hablaba en el estudio anterior de que la mujer no necesita ningún tipo de poder porque ya la tiene. Es el poder que Dios le da. Ya lo tiene. El círculo donde la mujer debería de desenvolverse es un poder extraordinario que puede cambiar al mundo. Lo que pasa es que el diablo vino y quiso cambiar el rol de la mujer. Ya hoy la mujer, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mujer viene a trabajar al igual que el hombre. Si tiene que ser soldadora, y yo soy soldador y tengo muchas compañeras soldadoras que son muy buenas. Quieren ser camioneras, quieren hacer esto y lo otro. Y yo digo, o sea, está bien, no hay ningún problema. Pero bien, ven cómo se han ido cambiando los roles
de la hembra, de la mujer, cuando Dios a un principio le dejó uno de los oficios, para mí, el más importante de la sociedad, que es el de crear a sus hijos, el educar a sus hijos juntamente con el esposo. Pero hoy en día, yo he escuchado personalmente cómo hay esposos que se quedan cuidando a los hijos y mandan a trabajar a su mujer. O sea, yo no quiero llegar las cosas al extremo. Yo sé que la mujer aquí en Estados Unidos pues tienen que trabajar porque hay personas que quieren y tienen definidos sus planes de hacer los recursos para irse a sus países y bueno, algún día tener su casita, sus pertenencias, etcétera, etcétera. Y ambos tienen que trabajar. Pero mis queridos amigos, por eso el mundo está como está. Porque hemos descuidado las funciones. El hombre fue, desde un principio, se le definió su rol en el hogar, en la sociedad. En el hogar tenía que ser la cabeza del hogar, tenía que ser el sacerdote del hogar, tenía que ser el que diera la cara de su hogar. Pero lamentablemente los papeles se han invertido. Y saben, hoy con el poder que se le ha dado al feminismo, es increíble cómo quieren hacer parecer que la mujer es igual que el hombre. La igualdad de género. Eso no existe en la palabra de Dios. La mujer nunca va a ser igual que el hombre, ni el hombre como la mujer. No se puede. No podemos aceptar este punto. Y saben, los únicos que podemos parar esta cosa van a ser los cristianos. Y por eso es que al final Babilonia se va a volver contra los verdaderos hijos de Dios. Los va a matar y los va a perseguir. Y va a derramar la sangre de ellos porque estos no van a ceder en los principios que creen. Jamás, yo no voy a aceptar nunca, jamás este punto de igualdad de género. No existe, no es porque yo vea de menos a la mujer, al contrario, creo que son más grandes que los hombres, son más inteligentes. Las mujeres pueden, ya ustedes han escuchado, pueden hacer varias cosas a la vez. Yo no puedo hacer varias cosas a la vez, si acaso estar hablando aquí y monitoreando aquí, pero las mujeres tienen una capacidad de concentración impresionante. Pueden hacer muchas funciones a la vez. Las mujeres fueron dotadas de un don especial para criar a los hijos. Mire, ponga usted a crear a varones, hijos, y usted verá qué desastre de hijos van a ser. Claro, el diablo les dice que 2 hombres y 2 hombres pueden hacer un hogar. Eso es lo que dice el nuevo orden mundial, eso es lo que dice el nuevo humanismo. Y bueno, porque el diablo le interesa desarticular la sociedad, porque la sociedad es lo más importante. El hogar es el punto más importante de la sociedad. Dependiendo si tenemos hogares sanos, saludables, es así como va a funcionar la sociedad. Miren, mis queridos amigos, ya para terminar, si nosotros como padres que tenemos hijos ya adultos, hace años hubiésemos empezado a educar a nuestros hijos, enseñándoles la palabra de Dios. Es una lástima porque yo hace 20 años, 15 años atrás no era cristiano, pero si hubiésemos empezado a educar a nuestros hijos, a enseñarles los principios de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, hoy tuviéramos una sociedad diferente. Pero lamentablemente hay ejércitos de pandillas, ejércitos de asaltantes, de drogadictos, etcétera, etcétera, porque fueron personas, fueron hijos que se crearon sin la instrucción familiar. A mí me pasa, yo tuve niños, hijos fuera, en un principio cuando estaba joven, engendré hijos fuera de, bueno, no estaban en matrimonio tampoco, pero mi inexperiencia y mi poco conocimiento de Dios me hizo cometer errores y engendré hijos que no deberían de nacer. Obviamente, con el tiempo vemos que Dios los convirtió en bendición. Pero ya cuando venimos al conocimiento de la verdad, ya cuando sabemos los principios de Dios, la persona actúa diferente. Todos sus hechos, sus acciones son de acuerdo a la voluntad de Dios y eso santifica y eso fortalece a la sociedad. Pero no. Obviamente,
No se hizo, no hicimos eso hace tiempos atrás y hoy vemos generaciones de jóvenes destruidos, metidos en la droga, en la miseria, hogares destruidos totalmente. Entonces los hombres quieren arreglar con sus propias leyes y con sus propios argumentos cosas que se pudiese arreglar simplemente poniendo en práctica los principios divinos. Sucede con la religión también, es confusión total. Hay gente que se pelea y se mata por su religión, pero nunca se pelean por ver quién ama más a Jesús. Mire, yo al otro día pasé un video como hermanos se mataban entre hermanos, unos traían las orejas rajadas, los ojos rajados, la frente rajada, porque otro había hablado mal de su religión. Oiga, ¿qué es eso? Es increíble cuando personas están dispuestas a matar, a agredir a los demás simplemente porque habló mal de su religión. A mí me ha pasado también. Bueno, no es que yo ando hablando mal de las religiones, yo hablo realmente lo que está mal y eso tiene que decirse, pero nunca voy a hablar más de mi hermano. Mis queridos amigos, estamos viviendo en Babilonia, estamos viviendo en un mundo de confusión y hay entes maléficos organizados justo preparándose para dar el golpe final. ¿Y saben qué es lo que quiere Satanás? Porque detrás de todo esto, hay que decirlo, Satanás está detrás de todo esto. Está preparando a las religiones, a los poderes políticos, a las naciones, a las ciudades. Todo eso significa Babilonia, para que vayamos redondeando. El mundo entero, mis queridos, es Babilonia. Las grandes ciudades. Ahí encuentran los vicios más bajos y las adicciones y las perversiones más terroríficas que usted haya visto. Por eso Dios en el último tiempo nos invita a que nosotros abandonemos las ciudades. Si tú te quieres salvar, tienes que abandonar las ciudades con tus hijos, con tu familia, porque sabes, yo hasta los 14 años me crié en el campo. Después tuve que emigrar a la ciudad para entrar a educarme. Pero saben, la vida en el campo es linda. El carácter que se crea en los muchachos del campo. Hoy en día casi no, porque ya la tecnología ha llegado al campo y los muchachos lo que quieren es estar viendo el celular todo el tiempo para ver tonterías allí. Pero saben, mis queridos amigos, el mundo entero es Babilonia. Ya está por todos lados. La doctrina falsa de Babilonia y de la religión falsa de Babilonia ya está metida en todo lugar de la tierra. Ahora que Dios nos libre. Pero saben, mis queridos amigos, lo lindo de todo esto es que Dios dice que tiene un pueblo, y lo he repetido muchas veces. Tiene que ser así. En Babilonia nos habla de cuatro jóvenes hermosos, llenos de verdad, de justicia. Daniel y sus amigos dieron la cara de lo que es ser un verdadero hijo de Dios y arriesgaron su vida, aunque Dios los libró, por poner la verdad al frente y decir, este es el Dios verdadero. Aunque me maten, yo no voy a fallarle a Dios. Yo voy a decir la verdad siempre. Eso es lo que necesitamos hacer en el último tiempo. ¿Saben? Dios va a estar al control, está al control de todo. Dios lo que quiere es ver de qué parte tú estás, de qué lado tú estás. Y yo, como decía la palabra de Dios, y mi familia y mi casa estaremos de parte de Jehová. Que Dios nos bendiga, mis queridos amigos. Hemos llegado a la parte final. Con esto cerramos este tema de tres estudios que hemos estudiado, que se llama Babilonia del pasado al presente. Les envío un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por habernos visto aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. Para todos, a Mari, que siempre nos ve por ahí. Saludos para Mayra también. Y a todos los que nos verán ya de una forma, cuando ya posteemos estos temas ahí en YouTube. Un abrazo para todos. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Así que les mandamos abrazos y saludos para todos en todas partes. Hasta luego.